Antes de comenzar este video quiero aclarar tres cosas. Primero, este video se hizo con el único fin de entretener. No estoy incitando el odio ni que dudes de tu religión o creencias en algún momento con este video. Segundo, todo lo que diré en este video no es información 100% verídico, pero tampoco es falso. Simplemente me basé de fuentes confiables como por ejemplo The Vatican News, entre otras más. Y tercero, si este tipo de videos no te gusta, puedes salir de este video ahora mismo. De lo contrario, disfruta. Todo lo que existe en el mundo no puede existir sin su lado oscuro, desde seres microscópicos hasta lo que existe más allá del cosmos. Cada cosa que existe más allá de la realidad tiene un lado oscuro y hoy nos cita una creación, ya sea por algo místico o divino o del propio ser humano que lo creó, la religión católica. La religión católica da de qué hablar siempre que pasa un acontecimiento, ya sea en algún otro país o en el mismísimo Vaticano, como aquel año 2013, en donde el papa de aquel entonces, Joseph Ratzinger, o mejor conocido como Benedicto XVI, después de renunciar a su cargo, esa misma noche cayó un rayo y una tormenta eléctrica sobre la mismísima cúpula de Vaticano. Las imágenes que acabas de ver son reales y dio mucho de qué hablar durante los días siguientes. ¿Fue acaso una respuesta divina por la renuncia del Papa o solo coincidencia? Ese rayo fue una polémica reciente, pero si contamos todas las polémicas y críticas negativas que ha recibido la Iglesia Católica a lo largo de la historia, nunca acabaríamos en ponernos de acuerdo en aceptar su lado oscuro. Eso pasaría porque compartimos la misma religión, la gran mayoría de ustedes que ven este video. Pero independientemente de que la religión tenga su invención divina o por los mismos humanos, nadie acepta su lado oscuro, que te lo presentaré por partes. Castrato es la denominación que se utiliza para referirse al cantante sometido de niño a una castración para conservar su voz aguda. La castración consistía en la destrucción o ablación del tejido testicular, sin que por lo general se llegara a cortar el pene. Mediante esa intervención traumática, se conseguía que los niños que ya habían demostrado tener especiales dotes para el canto, mantuvieran de adultos una tesitura aguda, capaz de interpretar voces características de papeles femeninos. Una práctica enferma y que a los padres de esos pobres niños les pagaban una suma enorme para que su hijo entonara cantos para la iglesia toda su vida, y la excusa perfecta que encontró la iglesia era que los niños les tuvieran que amputar los testículos debido a la mordida de un cerdo. Este evento representa lo mórbido, atroz, horrenda y descabellada que puede ser la mente humana. Hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivan todas las demás. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia. Durante la Inquisición española se vivieron los peores infiernos que pudieron vivir los condenados a muerte. Ahora mismo verás los métodos de tortura más conocidos de esa época. William Tyndale fue un protestante inglés que realizó la primera traducción de la Biblia al inglés.
a partir de los textos hebreos y griegos. Esta traducción fue la primera en usar a Jehová como nombre de Dios, preferido por los reformadores protestantes ingleses. Fue la primera Biblia impresa en idioma inglés y la primera de las 9 Biblias inglesas de la Reforma Protestante. Se consideró un desafío directo a la hegemonía tanto de la Iglesia Católica como de las leyes de Inglaterra que mantenían la posición de la Iglesia. En 1535, Tyndale fue arrestado y encarcelado en el castillo de Vilvoorde, en las afueras de Bruselas, durante más de un año. En 1536, fue declarado culpable por traducir la Biblia, cosa que la Iglesia de Inglaterra de entonces no quería, y ejecutado por estrangulación, y después su cuerpo fue quemado en la hoguera. Su última oración fue que se abrieran los ojos del rey de Inglaterra. Esto pareció encontrar su cumplimiento solo 2 años después de la autorización de la Great Bible de Enrique VIII. Así como Tyndale, hubo otros personajes que tradujeron la Biblia, pero eso, como acabamos de ver, era totalmente prohibido. Pero la verdadera razón por la que hasta hoy en día aún hay creyentes ingleses católicos, que no se les olvide que gracias a Tyndale fue que pudieron aprender de la palabra de Dios, gracias a un hombre que fue ejecutado por hacer un acto ilegal. La veneración de imágenes promovida por la Iglesia Católica es un tema recurrente en las críticas por parte de grupos protestantes. Lo anterior debido a que, según sus críticos, no existiría un fundamento bíblico, siendo que tras el Concilio de Nicea II se acordó la veneración de las imágenes en los términos expresados en el extracto siguiente del Catecismo de la Iglesia Católica. Según la tradición católica, en el primero de los 10 mandamientos, que corresponde con el segundo mandamiento en otras religiones como por ejemplo la judía, se prohíbe la adoración de imágenes en sí mismas. Según lo expresado en el Catecismo de la Iglesia Católica, como se afirma en el extracto anterior, el Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía en las imágenes. Los católicos corresponden que la Biblia no prohíbe hacer imágenes o esculturas, sino solo adorarlas. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica condena la idolatría. La Iglesia no solo se contradice en este punto, sino que también que los protestantes de esta religión nos damos cuenta que tienen toda la razón. Los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la Iglesia Católica hacen referencia a una serie de condenas, juicios e investigaciones sobre casos y crímenes de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes y miembros del clero católico en contra de menores de edad que van desde los 3 años e involucran en la mayoría de los casos a niños y adolescentes de entre 11 y 14 años de edad. Los casos han sido documentados y denunciados ante las autoridades civiles de varios países. Resultaron en la persecución de los pederastas y demandas civiles contra la diócesis de la Iglesia Católica. Muchos de los casos salen a la luz pública varias décadas después de los hechos. Las demandas ante las autoridades han sido hechas también contra la jerarquía católica, quien en muchas ocasiones obstaculiza las investigaciones, además de no reportar y de hecho encubrir a los sacerdotes pederastas, trasladándolos de las parroquias para evitar su detención y juicio. Desde tiempos atrás se sabe que las clases sociales siempre van desde lo más bajo, como son los siervos, hasta los que están en el pico, y en lo más alto son la gente de la iglesia, ya sean sacerdotes, obispos y hasta el papa. Hoy incluso, mientras ves este video, en alguna parte del mundo un sacerdote está abusando sexualmente a un menor de edad. Se denomina anticatolicismo a la persecución o discriminación de los católicos como individuos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos o en sus creencias. Aunque no lo creas, mismos personajes dentro de la propia iglesia llaman a todos los seguidores de esta religión como corderos sin ojos ni mente, es decir, aquellos que aún creen en esta religión los llaman como tontos. En 1532, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V promulgó el Constitutio Criminalis Carolina, que penaba la brujería con la muerte.
En la Inglaterra protestante, 3 actas del Parlamento de 1542, 1563 y 1604 legalizaron la persecución y la pena de muerte. En ese año, mujeres inocentes o algunas al azar eran ejecutadas por puro negocio. Ese era el marketing medieval en donde se cazaban a supuestas brujas que promovían el satanismo. Imagínate la ausencia de derechos que tenían las mujeres en la época medieval. Hoy, en 2022, en pleno siglo XXI, hay marchas en varios países de Latinoamérica de mujeres que promueven el movimiento feminista por feminicidios y por sus derechos. Yo en lo personal estoy de acuerdo en marchar por los asesinatos injustos en contra de otras mujeres. En cuanto a los derechos, no estoy de acuerdo. Todas las mujeres en cuanto a derechos tienen los mismos derechos que los hombres. No hay inferioridades en ellas por ser mujeres. Hay países que aún siguen sin la equidad de género. En cuanto a países latinoamericanos y algunos más en el norte del mundo y países desarrollados, todas las mujeres, tanto como los hombres, tienen los mismos derechos y deberes. El problema con las feministas es que no conocen sus derechos más básicos y tampoco las aplican. Preguntan a una feminista sobre sus derechos y ni siquiera los conoce. O quizás sí, pero la gran mayoría no. En Italia hay 4 mafias principales: la Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta y la Sacra Corona Unita. Según Fabio Colagrande, para honrar a Rosario Livatino, el primer magistrado beatificado en la historia de la Iglesia, que ejerció con valentía su profesión como misionero laico, se ha constituido el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, un grupo de trabajo sobre la excomunión de las mafias, con el objetivo de profundizar en el tema, colaborar con los obispos del mundo, promover y apoyar iniciativas. Así lo ha anunciado en una nota del dicasterio coincidiendo con la ceremonia de beatificación de Agrigento, del magistrado siciliano asesinado por la mafia en 1990. La iniciativa es un paso más en el compromiso sobre este tema del dicasterio, presidido por el cardenal Peter Turkson, que ya había creado en agosto de 2018 una red global internacional contra la corrupción, el crimen organizado y las mafias. Aunque tú no lo creas, la mayor mafia, la más millonaria, la más peligrosa, la más ilícita, es la del Vaticano, manejado por las manos derechas del Papa en cuanto a negocios y empresas fantasma. Se pueden hablar de más datos que revelan lo más oscuro del Vaticano o de la propia religión, pero estos datos que te acabo de mostrar son los que demuestran la otra cara de la moneda. Tal como dije en mi video anterior, la religión se creó para dirigir a los humanos por el buen camino, pues son los mismos humanos que destruyen a esta religión y demuestran lo peor de los seres humanos y lo oscuro que demuestra que puede ser la Iglesia Católica, la religión más grande de todo el mundo, que sin duda alguna supera por mucho a todas las demás creencias y dogmas extintas o que aún siguen resistiendo a desaparecer. Sin duda alguna, todas las religiones van por el mismo camino, pero para esta luce muy difícil, pero no imposible. Este video no dice con intención de dudar en tu fe. Eres libre en qué creer. Solo tú decides tu futuro, tu libre albedrío y tus creencias religiosas o laicas. La religión solo une a creyentes y excluye a homosexuales y ateos. Solo la misma comunidad une a todos sin importar qué. Es por eso que los humanos aún tienen esa coincidencia de aceptar a cualquier persona. Y es cosa de uno si es racista o discriminatorio o simplemente acepta a las personas tales como son. Si el video te gustó, agradecería que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Comparte el video con cualquier contacto que tú tengas. Si te gusta más de este contenido, puedes dejar qué otra idea en la caja de comentarios para hacer otro tipo top o explicación. Te ha hablado Darkseid. Buenas noches.